Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén genial, rebosantes de energía y con muchísima curiosidad, porque hoy tenemos un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si son fans de las novelas turcas, de los chismes jugosos del mundo del espectáculo, y sobre todo si aman los giros inesperados, este es su lugar. Hoy vamos a destapar algunos secretos que han estado rondando por internet como un fantasma, pero que ahora los vamos a poner bajo la lupa con lupa de detective. Así es, vamos a hablar de Demet Özdemir, la queridísima actriz que nos ha robado el corazón en tantas producciones, y de Engin Yürek, otro galán turco que no deja indiferente a nadie. Prepárense porque la información que les traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta y pensando, ¿en serio? Ya verán, ya verán. Y antes de que sigamos, no quiero que se me escape la oportunidad de invitarlos a que si son nuevos por aquí, o si simplemente se les olvida en el torbellino de la vida, le den clic a ese botón de suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos cargados de exclusivas y chismecito del bueno, chisme de primera calidad. También, por favor, no olviden activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando subimos contenido nuevo. Su apoyo es súper importante para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir adelante. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a sumergirnos en este mar de revelaciones, en estas aguas turbias del espectáculo turco. Agárrense fuerte que aquí vamos. Bien, vamos a comenzar por Demet, nuestra adorada Demet. ¿Recuerdan el revuelo que causó su reciente boda? Claro que sí. Fue el evento del año, la boda de cuento de hadas que todos estábamos esperando. Pues parece que después de la luna de miel, esos días de ensueño en paraísos exóticos, y el torbellino de la vida de casada, con todas sus nuevas responsabilidades y ajustes, Demet ha decidido romper el silencio y revelar un secreto que, según los rumores, llevaba guardado desde hace un tiempo, un secreto que parecía estar oculto en el fondo de su corazón. Se comenta que Demet ha estado experimentando un gran cambio en su vida, un cambio que va más allá de los sets de grabación, esas luces brillantes y las alfombras rojas donde siempre la vemos radiante. Al parecer, este cambio involucra una nueva etapa en su vida personal, una etapa que la llena de ilusión, de esperanza y la hace sonreír con una luz especial, un brillo que solo vemos cuando estamos a punto de vivir una gran aventura. La prensa turca, esa máquina de chismes que siempre está atenta a cada movimiento de las celebridades, ha estado especulando sobre esto durante semanas, ha estado olfateando la verdad como un perro sabueso. Y las redes sociales, nuestro caldo de cultivo favorito para los rumores, han explotado con teorías de todo tipo. Desde las más descabelladas hasta las más creíbles, todas las opciones han sido consideradas. Pero, ¿qué es este gran secreto, este misterio que ha mantenido a todos en vilo? Pues, amigos míos, parece que Demet estaría preparándose para ser mamá. Así es, lo que oyen. Un bebé en camino, una nueva vida creciendo dentro de ella. Aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de Demet o su esposo, Oğuzhan Koç, el guapo músico que le robó el corazón, las señales son cada vez más evidentes, las pistas son como migas de pan que nos guían hacia la verdad. Fotos, comentarios sutiles, esas pequeñas frases que se escapan en entrevistas, y hasta un brillo particular en su mirada, esa chispa en los ojos que las futuras mamás suelen tener, todo parece apuntar a que la cigüeña, esa mensajera alada de alegría, está a punto de hacer una visita a la vida de esta talentosa actriz. Algunos medios incluso se atreven a decir que la actriz ya estaría en sus primeros meses de embarazo, especulando sobre los cambios físicos que son propios de esta etapa, aunque esto, por supuesto, no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial. Todo sigue siendo un misterio por resolver. Sin embargo, no podemos ignorar las pistas que han surgido en los últimos días, son como un rompecabezas que estamos armando poco a poco. Recientemente Demet ha sido vista usando ropa más holgada de lo habitual, esas prendas cómodas que ocultan las incipientes curvas de la maternidad, y en sus últimas apariciones públicas ha evitado posar de perfil, lo que ha desatado aún más las especulaciones y ha hecho sonar todas las alarmas. Los fans, por supuesto, no han parado de hacer su trabajo de detective, son los mejores agentes del FBI de las redes sociales, juntando piezas y llegando a la conclusión de que el secreto mejor guardado de Demet es un pequeño bebé en camino, una pequeña personita que está a punto de cambiar su vida por completo. Si esto es cierto, sin duda será la noticia del año en el mundo del espectáculo turco, un evento que todos celebraremos con gran alegría. Y aunque por el momento todos son conjeturas,
Teorías y rumores, esperaremos ansiosos a que la propia Demet decida compartir esta hermosa noticia con el mundo, ese gran regalo que la vida le está ofreciendo. Y hablando de compartir con el mundo, de revelar secretos y de generar controversia, no podemos dejar de lado las declaraciones de Engin Akyurek, que también han generado un gran revuelo en las redes. Un terremoto de chismes que ha sacudido el mundo de las celebridades. Engin, conocido por su hermetismo, por su perfil bajo y su discreción, un hombre de pocas palabras y muchos silencios, ha sorprendido a muchos al abordar un tema muy personal en una reciente entrevista, los hijos de Can Yaman. Sí, amigos, oyeron bien. El siempre reservado Engin, el actor que prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores, ha decidido hablar sobre la paternidad de Can Yaman, un tema que ha sido motivo de controversia, de debate y hasta de acusaciones durante meses. Para aquellos que no están muy familiarizados con la situación, que han estado desconectados del chisme, les cuento un poco de contexto, les pongo al día sobre este culebrón turco. Can Yaman, otro de los grandes galanes de las telenovelas turcas, el hombre que ha robado suspiros a millones de fanáticas en todo el mundo, se convirtió en padre hace algún tiempo. Y desde entonces ha habido mucha especulación sobre su relación con su hijo y su expareja, un triángulo amoroso digno de una telenovela de esas que nos encantan. Algunos medios han afirmado que Can no está muy presente en la vida de su hijo, que su carrera y su agitada agenda le impiden dedicar tiempo a su pequeño, mientras que otros aseguran que el actor hace todo lo posible por estar cerca de él a pesar de su apretada agenda y los constantes viajes que implica su trabajo, una lucha titánica entre el trabajo y la familia. Y aquí es donde entra en juego Engin, nuestro protagonista del día, el hombre que ha decidido romper su silencio y hablar sobre un tema tan delicado y personal. Durante una entrevista, en la que se le preguntó sobre la paternidad y la importancia de la familia, un tema que suele conmover a muchos, Engin hizo unas declaraciones que han causado mucho ruido, han resonado como un trueno en medio de la calma. Si bien Engin no se refirió directamente a Can Yaman, no lo nombró explícitamente, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una crítica velada hacia el actor, un dardo envenenado que ha dado en el blanco. Engin mencionó que para él, la paternidad es una responsabilidad sagrada, un compromiso divino, que requiere compromiso y dedicación, una tarea que exige entrega absoluta. Subrayó la importancia de estar presente en la vida de los hijos, de participar en su crecimiento, de ser su guía, su apoyo y de brindarles todo el apoyo y el amor que necesitan, una base sólida para que crezcan felices y seguros. Hizo hincapié en que ser padre es mucho más que una obligación biológica, que simplemente dar el esperma, y que implica un compromiso profundo con el bienestar de los niños, con su salud física, mental y emocional, una tarea para toda la vida. Sus palabras, aunque generales, fueron consideradas por muchos como un dardo hacia Can Yaman, quien ha sido objeto de críticas por su supuesto distanciamiento de su hijo, un golpe bajo que ha encendido la polémica. Las redes sociales se han inundado de comentarios al respecto, con opiniones divididas entre quienes apoyan las palabras de Engin, que consideran que ha dicho la verdad sin tapujos, y quienes consideran que él no tiene derecho a juzgar la situación de Can, que cada uno lleva su cruz y que no le corresponde a nadie opinar sobre la vida de los demás, un debate acalorado que sigue encendido. La situación se ha vuelto aún más tensa debido a que, supuestamente, existe una cierta rivalidad entre Engin y Can, una guerra fría entre dos galanes de la televisión. Ambos son actores muy populares y exitosos en Turquía, dos estrellas que brillan con luz propia, y a menudo son comparados por los medios y el público, que siempre está buscando un ganador y un perdedor, una competencia que parece no tener fin. Esta competencia entre ellos habría generado una tensión que, según algunos, se ha visto reflejada en las recientes declaraciones de Engin, la chispa que ha encendido el fuego de la controversia. Sin embargo, también hay quienes defienden a Engin, argumentando que sus palabras fueron solo una reflexión sobre la importancia de la paternidad, un llamado a la conciencia, y no una crítica directa hacia Can, una defensa a capa y espada de nuestro protagonista. Sea como sea, lo cierto es que las declaraciones de Engin han encendido la mecha de la controversia, y han abierto un nuevo capítulo en la saga de la vida personal de Can Yaman, un capítulo lleno de intriga, de drama y de muchos dimes y diretes. Y como si esto fuera poco, también ha puesto a Engin en el ojo del huracán, generando un debate sobre su derecho a opinar sobre la vida personal de otros. La privacidad en la mira, los famosos bajo el microscopio. Es importante señalar que en este tipo de situaciones, muchas veces la información que llega al público es filtrada, o incluso distorsionada, la verdad maquillada, los hechos cambiados para generar más polémica. Por lo tanto, es crucial tomar con pinzas todo lo que se lee o se escucha en las redes sociales y en los medios, no creer todo lo que nos dicen,
ser críticos y analíticos. Es fundamental recordar que todos los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad, a mantener su vida personal alejada de los focos, y que solo ellos conocen la verdad sobre sus propias vidas, un derecho que debemos respetar. Sin embargo, en este mundo del espectáculo, a veces parece que la privacidad es un bien muy difícil de proteger, que los famosos son como animales en un zoológico y que están constantemente bajo el escrutinio público, un precio muy alto por la fama. Pero volviendo a nuestro tema central, esta es la información que tenemos por ahora, los datos que hemos podido recopilar para mantenerlos al día. La noticia del posible embarazo de Demet, junto con las declaraciones de Engin sobre la paternidad de Can, han revolucionado el panorama del espectáculo turco, han creado una tormenta perfecta de chismes y especulaciones. Los fans están ansiosos por conocer más detalles sobre estos temas, quieren respuestas y quieren la verdad, y nosotros, por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad que surja en los próximos días, seremos sus ojos y sus oídos en este mundo de los famosos. Y es que en el mundo de las celebridades siempre hay algo nuevo que contar, siempre hay un nuevo escándalo en la puerta del horno, siempre hay algo que nos mantiene pegados a las pantallas. Pero no crean que la cosa termina aquí, que ya hemos agotado todas las noticias del día. Porque además de estas dos grandes noticias, estos dos bombazos que han sacudido el mundo de las telenovelas turcas, también tenemos otros rumores que han estado circulando por las redes, susurros que viajan de boca en boca y que han llegado hasta nuestros oídos. Rumores que involucran a otros actores y actrices del mundo turco, otras estrellas que brillan con luz propia y que nos mantienen enganchados a sus historias. Se dice que Hande Erçel, la bella actriz que ha protagonizado tantas historias de amor en la televisión, por ejemplo, estaría considerando un nuevo proyecto que la alejaría un poco de las telenovelas para probar suerte en el cine, un nuevo reto que la sacaría de su zona de confort. También se comenta que Kerem Bürsin, el galán que nos robó el corazón en tantas ocasiones, tras un tiempo alejado de las pantallas, estaría planeando su regreso triunfal con una nueva serie que promete convertirse en un éxito arrollador. Un regreso que todos estamos esperando con ansias. Como ven, el mundo del espectáculo turco nunca descansa, es una máquina de generar noticias y chismes. Siempre hay novedades, siempre hay intrigas, siempre hay algo nuevo de que hablar, un mundo fascinante que nos mantiene pegados a la pantalla. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para mantenerlos informados de todo lo que acontece, para ser su fuente de información y de chismes de primera calidad, sus reporteros favoritos. No olvidemos también que la vida de los actores, al ser figuras públicas, está constantemente expuesta al juicio de sus seguidores, a las opiniones de sus fans, y es importante recordar que cada persona tiene su propia historia, sus propias luchas y sus propios motivos para actuar de una u otra manera, no juzgar sin conocer la verdad. Es fácil juzgar desde afuera, desde la comodidad de nuestros sofás, pero es fundamental ponerse en el lugar de los demás, tratar de entender sus circunstancias y ser compasivos, empatía, la palabra mágica que puede cambiar el mundo. Así que mientras seguimos esperando las confirmaciones oficiales del embarazo de Demet, cruzando los dedos para que sea cierto, y de las respuestas de Can a las declaraciones de Engin, que seguro no se quedarán calladas, vamos a seguir disfrutando de este mundo del espectáculo que tanto nos apasiona, un mundo lleno de glamour, de drama, de amor y de desamor. Y hablando de pasión, de amor y de desamor, ¿qué les ha parecido este vídeo? ¿Les ha gustado la información que les he traído hoy? ¿Les ha mantenido enganchados desde el principio hasta el final? Espero que sí, porque he puesto todo mi corazón y mi esfuerzo en traerles las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas, un trabajo hecho con mucho cariño y dedicación para ustedes. Y recuerden que este es un canal hecho para ustedes, para los amantes del chisme, para los fanáticos de las historias de amor, para los curiosos que quieren estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, su espacio para desconectar y disfrutar. Por eso su opinión es muy importante para nosotros, es el motor que nos impulsa a seguir adelante y a mejorar día a día. Ahora hagamos un pequeño repaso de lo que hemos hablado hoy, recapitulemos los puntos más importantes para que no se nos escape nada. Hemos destapado el posible secreto mejor guardado de Demet Özdemir, su presunto embarazo, que tiene a todos los fans con el corazón latiendo a 1000 por hora, la noticia que todos estábamos esperando. Luego nos hemos adentrado en el debate que han generado las palabras de Engin Akyurek sobre la paternidad, y cómo estas han sido interpretadas como una crítica velada a Can Yaman, un choque de titanes que ha desatado una tormenta de chismes.
Y por último les he contado algunos de los rumores que están circulando en las redes sobre otros actores y actrices del mundo turco u otras estrellas que brillan con luz propia y que nos mantienen enganchados a sus historias. Como ven, un vídeo cargado de información, de chisme del bueno y de sorpresas inesperadas, un festín para los amantes del espectáculo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo para ustedes, que se hayan divertido y que se hayan mantenido pegados a la pantalla desde el principio hasta el final. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, para ponerle el broche de oro a esta sesión de chismes y noticias, quiero agradecerles de todo corazón por llegar hasta el final, por acompañarnos en esta aventura y por su apoyo incondicional. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido, a buscar las últimas noticias y a traerles siempre las mejores exclusivas. Su fidelidad es nuestro mejor regalo. Sin ustedes, este canal no sería posible, no tendríamos razón de ser, así que muchísimas gracias de corazón. No se olviden de que su opinión es muy valiosa para nosotros, es la brújula que nos guía y nos ayuda a mejorar día a día. Por favor, déjenme en los comentarios qué les ha parecido este vídeo, si les ha gustado la información, si tienen alguna otra noticia que quieran compartir, si han escuchado algún otro rumor jugoso, o simplemente si quieren saludar y dejar un corazoncito. Me encanta leer sus comentarios y saber qué están pensando, es lo que más disfruto de este trabajo. También me gustaría saber qué temas les gustaría que abordáramos en próximos vídeos, qué otros secretos quieren que destapemos, qué otros chismes quieren que compartamos, así que no duden en dejar sus sugerencias en la caja de comentarios. Sus ideas son muy valiosas para nosotros. Y ahora sí, por último pero no menos importante, los invito a que le den un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, si se han divertido y si les ha parecido interesante la información que les hemos traído hoy. Que lo compartan con todos sus amigos fans de las telenovelas turcas, con sus grupos de chismes y con todos aquellos que disfrutan de estas noticias, y que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, para que estén siempre al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes, más sorpresas y con la misma energía y pasión que nos caracteriza. Los esperamos con los brazos abiertos. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Los quiero un montón. Un abrazo gigante. Y a seguir disfrutando del mundo del espectáculo turco.